Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy vamos a hablar de una verdad negada y negada y negada. Y además quiero decirles a todos que es una negación absurda. Pero ¿cuál ha sido la causa de esa negación? La pérdida de la memoria de la humanidad. Simplemente de eso. Hoy vamos a hablar de reencarnación. Vamos a hablar de regresiones, de hipnosis, vamos a hablar de niños que recuerdan, de niños que sin tener la oportunidad de estudiar otra lengua, de pronto hablan un idioma del pasado. Tenemos que tocar el tema de varios científicos muy importantes que hablaron de una manera increíble de la reencarnación, de maestros, de casos verdaderamente comprobados, donde yo también los invito a que ustedes, con las menciones que voy a hacer, investiguen, porque son casos asombrosos. Y vamos a entender que la reencarnación es algo absolutamente real, que la reencarnación es una verdad. Ahora suena como a una cosa rara, como fueron en un momento dado la tecnología, los autos, inclusive los ovnis. Todo eso era horrible, todo eso era herejía. Lo mismo pasa con la reencarnación, pero se va a saber que es real, que es una verdad. Y el tema será absolutamente normal. Voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen en el día? ¿Ustedes creen en la noche? Es una pregunta como absurda. Lo mismo tenemos que hablar con respecto a la reencarnación. La reencarnación es algo real, es una verdad. Entonces es absurdo defender la reencarnación. Miren, sí hemos perdido la memoria, pero tenemos que entender que es algo real. Cada vez más personas de pronto tienen registros de otras vidas, de pronto se acuerdan de algo, y esa memoria que hemos perdido a título personal y a título de la humanidad se va a ir reactivando. Las grandes religiones, y estoy hablando de todas, pero más las de aquí de Occidente, hablaron de la reencarnación. Porque si nos vamos a las religiones de Oriente, es un tema absolutamente normal. ¿Por qué se perdió la memoria? Bueno, además de que eso tenía que ser así. Ya lo hemos tocado en otros videos, por conveniencias, por malas interpretaciones y sobre todo por intereses. Intereses de las mismas religiones, intereses políticos, intereses de gobierno. Todo fue organizado. Y en temas de política, bueno, hace más de 1700 años. Esto es así y así ha permanecido. Pero ya es hora de que nosotros entendamos que la reencarnación es algo real. La humanidad, todos nosotros deberíamos perder la memoria. ¿Por qué? Por el ego, por la gran bestia.
Y esa gran bestia, ¿qué genera? Genera olvido, genera miedo, genera mentira, genera locura, genera fanatismos. Pero ¿saben sobre todo qué ha sucedido? Mucho chantaje y mucho miedo. Todos los libros sagrados, sin excepción, hablan de la reencarnación. Vámonos al Antiguo Testamento. Hablemos de un fragmento chiquito del Salmo 102. Todos envejecerán como una vestidura, como un vestido lo mudarán y serán mudados. Eso dice ese Salmo 102. Y es una referencia exactamente a la reencarnación. En el libro de Ezequiel, en el libro de Malaquías, en los apócrifos de Enoc, hay muchísimas referencias. Y cuando nosotros ya sabemos de determinada terminología, podemos entender y podemos leer que ahí están hablando precisamente de este tema, la reencarnación. Existen unas tablillas, existen unos escritos sumerios, divinos. Y acuérdense que Sumeria es, en esos escritos, ahí está el origen de la Biblia. Y hablan de que el alma va de un cuerpo a otro, asciende al cielo, aquí mismo, refiriéndose a que aquí están los otros cuerpos. Aquí, yo aquí asciendo al cielo, es decir, yo dejo mi cuerpo, pero todos los otros cuerpos siguen aquí, a partir de la otra dimensión. Entonces, esta frase, que no los vaya a confundir. El alma va de un cuerpo a otro, asciende al cielo, aquí mismo, y desciende a la existencia. Habla de reencarnación, absolutamente de reencarnación. Nuestra alma, bueno, no solamente el alma, nuestra alma es inmortal. Es verdaderamente un viajero del cosmos. Si vamos a hablar ya de esas viejas religiones orientales, la reencarnación es un tema absolutamente normal. Jesús habló de la reencarnación, hizo muchas referencias. Lo que pasa es que él hablaba de siembra y de cosecha, y hablaba de la ley del karma, que está metida dentro de la red. Y recordemos que acción-reacción, y que nosotros cosechamos lo que sembramos, enseñándonos que esa nueva vida depende de lo que hemos aprendido en esta. Jesús hablaba de siembra y de cosecha. Siempre, era su manera, una de las maneras de hablar del tema de la reencarnación. Allí hay una discusión, perdónenme que lo diga de esta manera, ridícula. Porque Jesús habló y dijo y lo señaló que Elías era Juan Bautista, con todas sus palabras. Y existe una discusión
perdónenme, vuelvo y lo digo, ridícula, que no vale la pena entrar en eso. Pero sí vale la pena mencionarlo, porque es otra referencia a la reencarnación. Jesús habla de dos realidades. ¿Cuál es la primera realidad? Que yo ya me he referido a esto. A la muerte segunda. Y esa muerte segunda ya sabemos que es el trabajo mental. El trabajo con el ego. Siempre que se menciona la muerte segunda, siempre se está hablando de ese trabajo mental. Y siempre que se refería al nacimiento, y no hablaba del nacimiento segundo, porque para él era obvio, Jesús no hablaba de cosas obvias. Hablaba del nacimiento como ese manejo y ese nacimiento ascendente de la energía. Ese era su lenguaje. Y la otra realidad es la reencarnación. Siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Y decía, el que tenga oídos, que oiga. Todos recordamos eso, absolutamente. Quiero compartir también con todos ustedes unos héroes que investigaron acerca de la reencarnación. ¿Y por qué digo héroes? Porque hablar de reencarnación hoy no es tan difícil. Ya es un tema más común, más investigado. Inclusive se habla, creyendo o no creyendo, se habla más abiertamente del tema. Pero de estos personajes de los que yo me quiero referir hoy, son verdaderos héroes. ¿Por qué? Porque por casualidad, y nosotros ya sabemos que no existen las casualidades, sino que tenían que ser esos personajes científicos dedicados a una disciplina, no místicos, no maestros, sino personajes médicos que se toparon, se encontraron con esto y lo defendieron y lo investigaron a capa y espada. Estamos hablando de psiquiatras, de médicos, de un montón de disciplinas, que se dedicaron a esto. Es imposible mencionarlos a todos porque son muchos y nosotros podemos buscarlos y encontrarlos. Todo ese camino espiritual, el misticismo, no está de acuerdo con la hipnosis. No está de acuerdo con eso. Sin embargo, a través de esa terapia que médicos, que psiquiatras y de otras disciplinas practican, han llegado a verdaderos casos hermosos. Se han topado por causalidad con cosas impresionantes. El primer héroe es Ian Stevenson. Es un ser verdaderamente sabio, respetado de una manera impresionante por la comunidad científica. ¿Por qué? Porque era un personaje absolutamente riguroso. Si él estaba en una investigación y algo fallaba o algo era un poquito dudable, inmediatamente se retiraba, sin ponerse a pensar el tiempo que le había dedicado o nada. Se retiraba, era supremamente riguroso. ¿Por qué? Sobre todo porque él también descubrió todo esto con niños. Y el hecho de que fuera un niño el que le hablara de estas cosas, además del impacto que le causó, también le dio mucha verdad, mucha veracidad, mucha base para creer
de que algo estaba pasando, de que algo estaba pasando. Y resulta que este personaje de pronto se encontró con unos niños que presentaban una serie de manifestaciones, digámoslo así. Por ejemplo, de xenoglosia. Imagínense un niño que puede ser de 3, 4, 5, 6 años. Inclusive puede ser un poquito más mayor, no importa. Nacido aquí en Colombia. Que de pronto comenzara a hablar en bengalí. Absolutamente asombroso. Estamos hablando de una cosa totalmente opuesta. O que miraba un objeto o decía algo con un nombre de un idioma que no era el idioma materno. Hubo muchas situaciones de esas y la parte de los niños es importante porque los niños son confiables. Los niños no tienen la mentira, son sanos, son inocentes, son lo que son. También se encontró con niños que narraban y hablaban de profundas fobias de otras encarnaciones, de relaciones y de recuerdos con olores, de coincidencias de lunares. Esta es una cosa que el misticismo lo reconoce y lo sabe hace muchísimo tiempo. Y es que una persona puede nacer con un lunar en un determinado sitio. Vamos a poner un ejemplo. A una persona la hirieron en la cabeza o murió por un disparo en la cabeza. Y exactamente en una reencarnación posterior nace con un lunar. Ahora, no se trata de que comencemos a buscarnos todos los lunares del cuerpo a ver qué es lo que coincide. No, hay casos particulares y de pronto más adelante hablamos un poquito más largo del tema. Pero Jan Stevenson, pónganlo ahí en su lista para que averigüen. Otro héroe, también magnífico en todo su estudio, otro sabio de la reencarnación, es el doctor Robert Lanza. Es un experto en células madres, es experto en genética, es experto en tejidos, en clonación, tiene más o menos mi edad. Es un doctor increíble. Ustedes pueden escuchar charlas de él. Y dentro de su explicación y de su expertise, él explica la espiritualidad desde lo científico. Es impresionante. Habla que no existe la muerte, habla de las otras dimensiones, habla de la espiral, habla de que el alma es inmortal. Lo constató, lo sabe, y habla de que esta materia es una construcción espaciotemporal de la mente. Y habla de que el cuerpo se recicla. El cuerpo.
porque el resto sigue su camino sin ningún problema. Son algunas de las cositas de las que habla Robert Lanza. Ahora vámonos y mencionemos otro héroe, un español, el doctor Juan José López Martínez. Terminó dedicado un poco a unas terapias regresivas, porque su primer caso fue por causalidad. Y comenzó lo mismo que Brian Weiss, que comenzó a hablarle, que le comenzó a hablar de la reencarnación, de datos, de cosas, de una manera tan exacta, que comenzó a investigar y se volvió uno de los grandes héroes de la reencarnación, el doctor Juan José López Martínez de España. Hay un caso en India que creo que algunos ya lo conocen. Ella se llama Shanti Devi. Tenía como 4 añitos cuando ella comenzó a hablar de su familia, de que vivía en tal parte, que su papá se llamaba así, que su mamá se llamaba así, y comenzó a dar datos tan asombrosamente exactos, Shanti Devi, que la familia actual, su papá y su mamá de esta encarnación, llamaron y se comunicaron con sus padres y su familia anterior, que estaba más o menos como a 150 kilómetros de donde ellos estaban. Se citaron, eso fue una revolución, eso lo supo todo el mundo, y ella dio unos datos impresionantes, pero impresionantes. Y las familias comenzaron a confrontar todo esto, se la llevaron para allá, saludó a la gente, les dijo por su nombre, habló de cosas, de objetos, hubo pruebas, todo. Por ejemplo, yo enterré aquí unas cosas, las quitaron, las excavaron. Entonces, como les dije al comienzo, vamos, y estamos hablando de una verdad, algo que es real, la reencarnación. Y Shanti Devi es una clarividente. Inclusive, Jan Stevenson, que ya se los mencioné, viajó a conocerla. Y otro que fue también expresamente a conocerla y que tuvo un contacto muy grande con ella fue Gandhi. Precisamente por lo grande del caso. Fue tanto el alborote que las familias de común acuerdo dijeron: esto está horrible, cada uno para su casita, cada uno para su tierrita, y dejemos esto quieto, porque esto se volvió una cosa escandalosa y hasta harta para la familia. ¿Por qué olvidamos? Porque así tenía que ser. Simplemente porque así tenía que ser. Ahora, ¿por qué reencarnamos? Una y otra vez. Para que el alma se enriquezca. El propósito de la encarnación es aprender. Punto. Aprender de lo bueno, aprender de lo malo, aprender de las desgracias, aprender de los dolores, aprender de las pérdidas, aprender. Y en la medida que nosotros vamos aprendiendo, nos vamos enriqueciendo. ¿Qué es lo que muere? Miren, el vestidito. El vestidito, como lo mencioné antes, el cascarón. ¿Qué desaparece? La personalidad. Y por eso hay personas que tienen registros ya de otras vidas donde no se identifican porque tienen una personalidad distinta. Pero es que uno pierde
totalmente la personalidad de las encarnaciones pasadas. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando de pronto comenzamos a darnos cuenta que eso es un registro. La luz, el aura, también se disuelve, también desaparece. Y es como si le sacáramos un software pequeño, exactamente. ¿Qué sigue? Queda todo el resto. Es que este es un cuerpo que se disuelve y quedan todos los otros inmortales. Todos los otros siguen su camino. Como los vestidos que nosotros usamos, ya tuvieron su tiempo, se pusieron viejos, se destiñeron, se llenaron de arrugas, desaparece el cuerpito y tiene que reciclar. Pero hay cosas que permanecen. ¿Por qué? Porque son de mi ser, son de mi alma, me pertenecen a mí. Un ejemplo, cambiamos la nevera. Sí, tenía una puerta arriba, una puerta abajo, una sola puerta, y me compré un nevecón grande con 2 puertas y un gran congelador abajo. Abro la nevera. ¿Qué hay en la nevera? Huevos, leche, jugos, verduras, carne, quesos. El interior es el mismo. ¿Qué cambia? La nevera, el cascarón. Pero lo que yo meto adentro es idéntico. Y lo mismo pasa con nuestros computadores. ¿Desaparece todo? No. Todo migra para ese nuevo computador. Exactamente ocurre cuando nosotros encarnamos. Todo migra, absolutamente todo migra. Incluido los auxiliares. Y cuando hablo de los auxiliares, estoy hablando de los defectos. Esos quedan guardaditos allá, me quitan el software de los defectos, el software donde está eso que es mi mente, vuelvo y encarno y vuelve y llega al computador. ¿Por qué? Porque eso me pertenece a mí y yo tengo que hacer ese trabajo. Entonces, eso tenemos que entenderlo. Y hay otro personaje impresionante. Dorothy Louise Eddy, que se hizo llamar a sí misma Om Seti. Inglesa, y resulta que a ella la llevaron al museo y de pronto se encontró con toda el ala egipcia y comenzó a decir que ella había sido amante del faraón Seti I. Y fue un golpe, fue una memoria, una cantidad de recuerdos que se agolparon en su cabeza de tal manera que ella terminó siendo arqueóloga, terminó casándose con un egipcio y terminó yéndose a vivir nuevamente a Egipto. ¿Y qué pasó con ella? Miren, muchísimos de excavaciones y de cosas que se descubrieron
fueron precisamente gracias a ella. Cuando ella llegó, ay, aquí había tal cosa, y aquí había tal otra, y excaven aquí, y aquí hay tal otra, y aquí vamos a encontrar tal cosa, y esto hay que correrlo para allá, porque aquí había tal. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo una persona del siglo XX puede de pronto decir, ay, es que yo fui amante del faraón Seti I, con datos impresionantes y con datos impresionantes sobre terreno? Es que la reencarnación es real, es una verdad que simplemente nosotros hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Los invito a que se suscriban. Los invito a la página www.hildastrauss.com. Los invito a que vean los videos anteriores de todos estos mismos temas. Este es el número 26. Y les hablé de la página www.hildastrauss.com. Miren, ahí hay cosas interesantes de salud, recursos naturales poderosos, alimentos extraordinarios como la espirulina, que es un alimento, pero tiene una terapéutica en nuestro organismo maravillosa. A todos ustedes, nuevamente, gracias. Y hasta un próximo video y un próximo tema.